La iglesia y la resurrección, más o menos una meditación en esta mañana sobre este tema. Esta semana se conmemoró especialmente en todas las tradiciones cristianas, excepto la iglesia ortodoxa, que ellos conmemoran la Semana Santa, creo que es la próxima semana. La obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Usualmente en Puerto Rico, cuando yo era pequeño, se veían películas, ciertas cosas no se podían hacer, pero vivimos en un nuevo contexto donde se celebra diferente. Y hoy se habla acerca específicamente de la resurrección de Jesucristo, donde se proclama y se recuerda que aunque Jesucristo padeció y murió por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre, pero más adelante se hablará acerca de la ascensión. En este punto se conmemora que Él resucitó, que no se encuentra entre los muertos, sino que Jesucristo ha resucitado. Y este es el mensaje que se proclama y se ha proclamado hoy, específicamente en toda o la mayoría de las iglesias, que Él ha resucitado, que Él está vivo, que Cristo ha resucitado, que Él no ha muerto. Y que nuestra esperanza está en ese Cristo resucitado. Esa es la esperanza de la iglesia. Y quiero meditar brevemente sobre algunos puntos acerca de esta resurrección. No me quiere cambiar esto. Perdón, soy yo. Aquí está. ¿Qué es la resurrección? Antes de definir lo que es la resurrección, la obra de Jesucristo se puede dividir en 5 etapas. Número 1, la encarnación. La encarnación podemos aprender que Dios se hizo hombre y habitó entre los seres humanos, ¿verdad? Que se celebra en la época de Navidad. Que Dios se acerca a la humanidad por amor, dice Juan 3:16. Vida y ministerio. Cuando hablamos de la vida y ministerio de Jesucristo, vamos a ver todas sus enseñanzas, lo que Él hizo, lo que Él dijo, y cómo Él es un modelo a seguir de obediencia a Dios, cómo Él es un modelo a seguir en cuanto a lo que es amar a Dios y amar a los demás. Luego, número 3, podemos hablar de la cruz, donde Él sabía que iba a ser inmolado, ¿verdad? Y que Él iba a pagar por los pecados de la humanidad. Y en esa cruz encontramos reconciliación y el perdón de Dios para todos los seres humanos, de todo tiempo y de toda época. Número 4, podemos ver la resurrección. La resurrección ofrece una esperanza que trasciende. Como dice, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La resurrección habla de esa esperanza, de que vamos a ser transformados como Él también ha sido transformado. Y luego, número 5, se habla de su ascensión, donde Él subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, hay pruebas dentro de la Biblia que muestran lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hubo apariciones, 2 Corintios 12:1. Pablo afirma que él tuvo visiones y se encontró con el Cristo resucitado. Esteban, en Hechos 7:55, él dice que miró a los cielos y cuando él vio a la diestra, vio a Jesucristo resucitado. La tumba estaba vacía. Muchos testificaron que la tumba estaba vacía, no solamente los discípulos, sino también los guardias decían, no sé dónde está, no sé qué ha acontecido, ya él no está, la tumba está vacía. Y también el libro de Apocalipsis habla de Cristo resucitado, que viene otra vez a juzgar, esta vez a todos los pueblos y naciones. Así que hay pruebas bíblicas que muestran desde los evangelios hasta Apocalipsis que Jesucristo ha resucitado. Es el mensaje coherente que muestra el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección no es otra cosa, es que Dios le devuelve la vida, la recuperación de la vida, que Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas, todo lo que había que vencer, Jesucristo lo venció en su muerte y su resurrección proclama esa victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre todas aquellas cosas que Él tenía que vencer. Y esta resurrección no es una resurrección como la de Lázaro, no es una resurrección como la de
otras personas que fueron resucitadas, porque esas personas volvieron a morir. Esta resurrección, Jesucristo no volvió a morir y no va a volver a morir. Al mismo tiempo, la resurrección es esa primicia, esos primeros frutos de este nuevo tipo de vida humana, ¿verdad? Que 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo en su resurrección significa ahora esta nueva vida humana. Él es el primer fruto. Y nosotros como cristianos y cristianas esperamos algún día poder participar de esa vida en Él y con Él. Nuestra esperanza es ser resucitado como Él también fue resucitado. Ahora bien, ¿por qué es importante afirmar entonces la resurrección? ¿Por qué es importante? Hay 3 puntos por los cuales es importante. Número 1, la resurrección asegura nuestra regeneración. Regeneración significa que algo recupera su forma o estado, ¿verdad? En el cual debe estar, en el cual fue diseñado, pero por causa del pecado se ha degenerado. Y con la regeneración vuelve a ese estado. Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. O sea, por causa de la resurrección, nosotros también somos regenerados. Número 2, la resurrección asegura nuestra justificación. El efecto significa justificación, de hacer algo justo. Romanos 5:24 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por eso es importante la resurrección. Por eso es importante que creamos y proclamemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, la resurrección asegura que nosotros seremos resucitados. 1 Corintios 6:14, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Ya, si Él nos resucitó, tampoco tú vas a resucitar. Pero como sabemos como iglesia, proclamamos esa resurrección, hemos experimentado el Espíritu Santo y ese Espíritu nos ha regenerado, nos ha dado testimonio que Él sí ha resucitado. Estas son 3 cosas, teológicamente hablando, que quiero poner en perspectiva. Ahora quiero hablar un poco acerca de la iglesia y la resurrección. ¿Qué la iglesia hispana en los Estados Unidos puede aprender del encuentro del Cristo resucitado con los hombres que iban camino a Emaús? Uno se pregunta, ¿qué hizo Cristo cuando resucitó? Uno puede teologizar y hablar y decir varias cosas que Él hizo. Pero el testimonio bíblico es bien claro. Que Él no se fue a ningún lado porque todavía la ascensión no había acontecido. Él se quedó entre el pueblo. Él se quedó entre la gente. Cristo se quedó al lado de su pueblo, acompañándolo. Y vamos a ver las diferentes apariciones que usted recuerda en el testimonio bíblico, que Él se aparece a la gente que está turbada, a la gente que está confundida. Cristo se quedó entre el pueblo. Y parte de este relato bíblico podemos ver la historia de estos 2 hombres caminantes que iban de Jerusalén a Emaús. Y en el camino Jesucristo se les aparece, el Cristo resucitado. Y hay 5 puntos que quiero compartir con ustedes, que hoy como iglesia hispana en los Estados Unidos podemos aprender y podemos aplicar. Número 1, la iglesia debe estar entre los turbados. Los hombres que iban camino de Emaús estaban turbados, estaban confundidos, quizás estaban desesperanzados. Y el Cristo resucitado allí se les aparece a ellos. Nosotros hoy como iglesia estamos viviendo tiempos turbulentos, de mucha confusión. Y si nosotros como cristianos que tenemos una esperanza y estamos conectados a Cristo, a una iglesia,
A veces se nos hace difícil. Imagínense aquellas personas que no tienen ni una fe, ni una esperanza, ni están conectados a una iglesia. Imagínense su turbación, su confusión. Y la responsabilidad de la iglesia es estar presente en medio de la turbulencia de la vida de la gente y traer claridad y esperanza. Y Cristo se le aparece a estos hombres en medio de la turbación. Y les escucha. Creo que debe ser una postura de la iglesia. Esto me lleva a nuestro segundo punto. La iglesia debe estar entre los marginados y marginadas. Mientras Cristo escucha a estos hombres, ellos comienzan a hablar, comienza su narrativa y comienza a decir, Cristo ha resucitado. Y unas mujeres por allí, están diciendo que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que ha resucitado. Y que ellas le dijeran a los discípulos, a los apóstoles, que Él ha resucitado. Las primeras mensajeras de la resurrección de Jesucristo no son otras que las mujeres. Y si usted sabe, en el relato bíblico, las mujeres, especialmente en el libro de Lucas, Lucas se enfoca a este grupo de marginados, donde están las mujeres, los niños, las personas con diferentes discapacidades físicas. Y las mensajeras de esa resurrección fueron este grupo de marginados. La iglesia debe estar presente en la vida de los marginados sociales y traerles esperanza. La iglesia debe escuchar a los turbados de corazón. La iglesia debe estar presente entre esas personas que socialmente hablando están al margen de la sociedad. Luego Jesucristo los escucha y comienza Jesucristo a proclamar la palabra de Dios. Lo que me lleva al punto número 3, la iglesia debe proclamar la palabra de Dios. Comienza desde el Antiguo Testamento de los profetas hasta lo que él estaba hablando, hasta ese momento presente. Comienza a hablar de cómo los profetas decían que el Cristo debía morir y resucitar. Recuerden que esta gente estaban turbadas, esta gente estaba en medio de la turbulencia, de la confusión. Y Jesucristo comienza a proclamarle la palabra de Dios. La iglesia es responsable de proclamar la palabra de vida. La iglesia es responsable, nosotros como iglesia, en los contextos donde nos encontremos, somos responsables de hablar esta palabra de vida que trae esperanza en tiempos de turbulencia, que trae esperanza a los desesperanzados. Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer eso. El poder no radica en mí ni en ti. El poder radica en la palabra de Dios. Esta palabra provee dirección, corrección y al mismo tiempo aliento. Y esa palabra la tiene la iglesia, que somos tú y yo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo proclamó la palabra, comenzó a inundar sus corazones con esperanza, que es lo que hace la palabra de Dios. Inundó sus corazones con esperanza. Mira, si los profetas lo dijeron y las profecías se han cumplido, ¿por qué esta profecía va a ser diferente? Está diciendo Jesús. Luego llegaron al lugar, al destino, donde ellos iban a llegar estos hombres de camino de Emaús. Y ellos lo invitan a Jesús a que entre en el lugar donde ellos se iban a quedar. Y Jesús se sentó a la mesa con ellos. Por eso que la iglesia debe asentarse a la mesa con la sociedad. No solamente los unos con los otros, sino debemos sentarnos con la sociedad, con la gente que trabaja con nosotros, con nuestros vecinos, familiares que aún no son cristianos. Y allí, en ese momento de la mesa, que la mesa representa intimidad, confianza, dice que partió el pan, oró por la comida, ese momento de intimidad, de comunión, de profundidad, y sus ojos fueron abiertos.
Es por eso que la iglesia debe constantemente sentarse a la mesa con la gente que piensa diferente a nosotros, que no son de nosotros. Porque sabemos que algún día sus ojos serán abiertos, como fueron abiertos los ojos de estos hombres que estaban en desesperanza por causa de la muerte de Jesucristo. La historia entonces prosigue y dice que estos hombres se fueron abiertos, Jesucristo desaparece de la escena y estos hombres aparentemente vuelven de camino a Jerusalén. Parece que instantáneamente volvieron a Jerusalén. De repente unos hombres que no tenían esperanza, se apareció Jesús, le da una palabra, tiene comunión con ellos y vuelve y les da esperanza. La iglesia debe traer esperanza a un mundo desesperanzado. Dice que estos hombres volvieron y dijeron, oye, se le apareció a Pedro, pero también, mira, te voy a contar mi experiencia de lo que nos pasó. Si usted ve el texto bíblico, comienza como en un low, estaban bajos estos hombres. El texto bíblico termina en un high, en un alto, donde los hombres están contentos y proclamando que se han encontrado a Cristo resucitado. No tenían esperanza, pero esa experiencia con Cristo le encendió su esperanza nuevamente. Esa chispa encendió su esperanza. Cristo ha resucitado. Él sana, restaura, libera y empodera a los seres humanos. ¿Usted sabe cuánta gente necesita volver a creer? ¿Usted sabe cuánta gente necesita volver a soñar? ¿Ustedes saben cuánta gente necesita volver a tener fe en Jesús? Porque alguien le hizo algo, quizás en un contexto de iglesia. O quizás desde que llegaron de sus países no se han conectado a una iglesia y los años se han acumulado. Y han olvidado su fe que quizás tenían en su país. Y es nuestra responsabilidad como iglesia hacer presencia en la vida de esa gente como Cristo lo hizo en la vida de estos dos hombres que estaban desesperanzados. La iglesia debe traer esperanza a un mundo desesperanzado. Quiero concluir en esta mañana. La semana pasada hablamos de la iglesia apostólica, la apostolicidad de la iglesia. Y parte de eso es importante porque como iglesia hoy nosotros seguimos esa tradición que ha sido entregada a través de los apóstoles y otros discípulos y discípulas de Jesucristo. Y esos apóstoles fueron testigos oculares de que Jesucristo, su vida, ministerio y especialmente su resurrección. Hechos 1, 21 al 26, 1 Corintios 9, 1 al 2, 1 Corintios 15, 7 al 8, Gálatas 1 al 12. También estos apóstoles recibieron esa comisión de Jesucristo, Hechos 1, 24, Romanos 1, 1, de predicar esta palabra. Recibieron la comisión de proclamar el evangelio de Jesucristo, de reino venidero y de la resurrección de la muerte. Que no solamente Cristo iba a resucitar, sino que también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Hechos 4:33, Efesios 3, 2 al 7, 2 Timoteo 1, 10 al 11, entre otros versículos que hay. Ahora bien, los apóstoles recibieron eso. Ahora esa responsabilidad está sobre nosotros como iglesia. Porque la iglesia de hoy somos tú y yo. Ya los apóstoles hicieron su trabajo. Ahora tú y yo somos responsables de seguir haciendo este trabajo. Y parte de nuestro trabajo es seguir proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos alegres, iglesia, porque Jesucristo ha resucitado. Y no está lejos, Él está cerca. Está cerca de la gente, está cerca de los tristes, está cerca de los oprimidos, está cerca de los inmigrantes, está cerca de los solitarios, está
está cerca de los pobres, está cerca de los desesperados. Está cerca de nosotros, iglesia. Está cerca de nosotros.